enlazamos este momento ya también con nuestro siguiente invitado, José de Fina, consultor financiero, para hablar sobre las afectaciones de la economía nacional a causa de la crisis energética. Otro de los problemas que sin duda y no dejan de estar atados a estos datos que son preocupantes sobre lo que ocurre en Quito, pero ya en el ámbito nacional. José, estamos ya contigo. Gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes te saluda. Bienvenido. A ver si podemos encender el micrófono, por favor. Buenas tardes, Fausto, y gracias por la invitación. Gracias, y gracias también, José. La situación económica sin duda debe ser uno de los principales preocupaciones, es de por sí las principales preocupaciones de los ciudadanos, pero es o debería ser de las autoridades también. ¿Cómo vemos en un futuro cercano, en el corto plazo, la situación económica? Con apagones hoy por hoy de 8 horas, ya los pasamos de más de 12 horas inclusive, también cortes de agua, no se ve nada bien tampoco para el gobierno que venga. Definitivamente, Fausto, no se ve bien lo que resta del año al menos, aunque esperamos que haya una recuperación importante si el gobierno hace en economía lo que debería hacer para el año 2025, tener una recuperación y que no suceda lo que sucedió después de la pandemia, que la recuperación en el año 2021 fue lenta y recién en el año 2022 vimos un crecimiento real. Lo que está pasando en el Ecuador lo venimos sintiendo desde finales del año 2023, se manifestó ya en los números en el segundo trimestre del 2024, estábamos efectivamente en recesión, había un decrecimiento importante en la economía y luego, pues, como todos sabemos, en el año ya en el tercer trimestre y cuarto trimestre del 2024, esta crisis energética ha agravado aún más los resultados. Si revisamos, por ejemplo, los resultados con respecto a las ventas de septiembre del 2024, que todavía, Fausto, no estábamos en full apagones, en total apagones, veníamos manejando un número menos de horas, pero la actividad comercial ha tenido decrecimientos superiores al 5% en cuanto a las ventas. Ahora, quienes más han sufrido este decrecimiento de ventas han sido, pues, como mencionaba tu anterior invitada, los sectores informales, los empresarios independientes, quienes, pues, son los que han visto más complicado el tema de las ventas y el tema de sus ingresos. Esta situación la vamos a ver que se va a agravar en octubre, noviembre y diciembre, esperemos que llegue hasta allí, ¿verdad? Pero se va a agravar en cuanto a los resultados que veamos y pues vamos a tener caídas del 20-30% en las ventas, lo cual es significativo, muy significativo para los pequeños comerciantes, para los empresarios y para todas las familias ecuatorianas. Muchos de los empresarios que esperan durante todo el año para generar sus ventas, incrementarlas, si es posible, precisamente en el mes de diciembre. Nos viene un mes de diciembre complicado, ya lo advertí en algún momento desde las cámaras, Mónica Gerer en su momento también lo advertían algunos otros empresarios, que el mes de diciembre sin duda va a ser un mes, quizá de los últimos años, el de mayor golpe a la situación financiera, a la situación económica y a la situación, al sector comercial principalmente, porque se viene incluso con apagones, aun cuando nos han ofrecido que no habrá apagones en diciembre, pero ya se viene arrastrando complicaciones. ¿Será uno de los peores diciembres de los últimos años? Es muy probable, Fausto, que sea uno de los peores diciembres, porque además a la crisis de confianza y a la crisis energética se suma una crisis financiera. Los ingresos de los bancos también han disminuido significativamente y las medidas que han tomado ellos tienden a buscar que el deudor no se aleje de la institución financiera. Este diferimiento de los pagos tiene como objetivo, pues obviamente, pues que no rompa el deudor con el banco. Pero los niveles de morosidad que veníamos teniendo antes de la crisis energética y que han continuado y que se han agravado en estos meses, nos indica que va a haber muy poco recurso disponible, muy poco financiamiento disponible para que esas ventas en diciembre puedan ocurrir.
Ahora bien, la ley de alivio financiero también se había planteado y como una alternativa, pero no vemos y vemos todos los días, primero no vemos un alivio real, vemos todos los días las quejas en redes sociales, la gente que llama a las tarjetas, a los bancos, cooperativas, no se está cumpliendo al menos con el propósito que esto tenía, un alivio financiero para la gente no está sintiendo ese alivio. ¿Cómo cambiar esto? Efectivamente, porque los bancos y las instituciones financieras han tenido dificultades en la implementación de este deferimiento que ellos mismos propusieron. Luego, el presidente, a través de decreto ejecutivo y la Junta Monetaria, pues respaldaron esta decisión de las instituciones financieras. Pero necesariamente ese financiamiento, debido a las dificultades operativas, no han podido implementarlo. Además, las familias hoy no solamente necesitan un deferimiento, necesitan que el gobierno vaya contraciclo, que el Estado ecuatoriano vaya contraciclo y que inyecte dinero en la economía. El proyecto de ley al que usted se ha referido realmente pues podría yo denominarlo como una especie de cascarón vacío. Realmente hay muy poco alivio financiero en ese proyecto de ley. ¿Y por qué digo que es un cascarón vacío? Porque como lo ha venido manejando el gobierno, es que los proyectos de ley se llegan con la calidad de urgente, de económico urgentes a la Asamblea, pero se llenan de normativa ya en la Asamblea misma. Es una particularidad de este gobierno que manda los proyectos de ley incompletos y los termina de hacer en la Asamblea, posiblemente para evitar demasiadas especulaciones o una reacción demasiado fuerte, como ocurrió hace pocos días, la semana pasada me parece, que se habló de un impuesto sobre la propiedad de los vehículos, ¿cierto? Hoy por hoy, pues lo que tenemos en cuanto a proyecto de ley, es muy difícil ver el alivio financiero, aparte del nombre que tiene el proyecto en sí mismo. Importantes reflexiones, porque creo que también es importante hacer énfasis sobre lo que está ocurriendo en la realidad, en las calles, lo que siente la gente, la falta de alivio financiero, a pesar de que las leyes puedan decir en la parte textual todo lo contrario. ¿Cómo inyectar, y con esto termino, José, cómo inyectar recursos, cómo mover más a la economía si no tenemos luz y en muchos casos tampoco voluntad política? Primero, Fausto, no podemos ir contra sentido común. No podemos clavarle más impuestos, como hay otro proyecto de ley que también incrementa al 5%, propone incrementar al 5% el impuesto sobre la venta de vehículos usados, y no podemos clavarle más impuestos a los ciudadanos o a los empresarios. Esto es realmente ir contra sentido común. Las medidas de alivio financiero que está proponiendo el gobierno no alcanzan los 200 millones de dólares y la pérdida que tenemos para este año podrían rondar alrededor de los 4.000 millones de dólares. Es decir, hay una brecha muy importante entre lo que está invirtiendo el gobierno para sacarnos adelante y el tipo de medidas que está tomando y lo que realmente necesitamos que haga. Para que este país salga adelante no es una cuestión de poner más impuestos en un lado u otro. Para que este país salga adelante, para que podamos salir adelante luego de esta crisis energética, el Estado ecuatoriano, el gobierno ecuatoriano, debe proponerse invertir al menos 3.000 millones de dólares en los próximos meses, no solamente en generación eléctrica, estoy diciendo esto aparte de la generación eléctrica, sino en recuperar el aparato productivo del país, en recuperar las exportaciones, en fomentar aún más las exportaciones. El Ecuador tiene el potencial para exportar el doble de lo que hoy exporta, y si ingresan más dólares en una economía dolarizada como la nuestra, habrá más liquidez para que las actividades internas, para que los empleos indirectos que se generan con estas actividades exportadoras, para que la actividad comercial se revitalice con esta inyección de dólares, en lugar de que tengamos una economía en la cual la mayoría de los ecuatorianos estemos pensando cómo migrar. Esto no puede suceder y necesitamos que el gobierno en la parte económica realmente pues se ponga al día. Un desafío gigante, sin duda. José, nuevamente, gracias por haber estado con nosotros. Encantado, Fausto, y un excelente
término de semana. Gracias. Igualmente ha sido José Defina, consultor financiero, hablando sobre la situación económica del país. La falta de alivio real financiero es uno de los problemas que sin duda se enfrentan los ciudadanos, además de más impuestos. No nadar contra corriente, ha dicho José Defina dentro de su análisis. Esto es Notimundo a la Carta, siempre bien informados. Notimundo a la Carta.